Trovadores, quiero invitarles a este nuevo proyecto Trovit Cuentos y Leyendas, en el cual les traeremos una variedad de contenido para todas las edades, leyendas y cuentos de todo el mundo. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te la estaré dejando en el comentario fijado y en la descripción de este video. Ayúdame a llegar a los primeros 100 suscriptores, que pronto estaremos subiendo contenido. Las brujas negras de Argentina. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de testimonios reales y del señor Juan Carlos Solari. Un amigo me contó algo muy aterrador justo después de lo que yo viví. Resulta que al norte de Argentina, justo en la frontera con Bolivia, se encuentra una localidad en la provincia de Salta. Este lugar está rodeado de una intensa vegetación y animales, gracias a su clima tropical. Convergen muchas etnias o tribus asentadas en estas regiones, venidas del Amazonas desde tiempos remotos. Se establecieron comunidades primitivas que con el tiempo se han acrecentado en número y en asentamientos. También es un lugar que esconde muchísimas tradiciones y leyendas que tienen que ver con seres elementales y prácticamente de la brujería amazónica. Sus pueblos étnicos, al estar en contacto directo con la naturaleza, tienen usos y costumbres milenarios que no han desaparecido con el tiempo, de tal suerte que aquí cobran vida las historias de extrañas leyendas acerca de brujas y personajes salvajes que atormentaron por siglos a los pobladores. Se dice que muchos humanos que han visto una auténtica y real bruja no regresaron jamás, ya que ellas los han consumido vivos. Es por eso que lo que a mí me sucedió esa noche es real, y ahora sé que no estoy loco. Vivo al norte de Argentina y el día 20 de enero del año 2019 trabajaba como guardia de seguridad y estaba en el barrio de Aeropuerto de Santiago Capital. Allí vigilaba unos departamentos en construcción que están sobre la costanera. Era una noche normal, pero a eso de las 2 de la mañana los perros estaban inquietos, como presintiendo al demonio, pues con su comportamiento me lo decían. Ladraban y aullaban aterrados, al mismo tiempo que no dejaban de mirar al cielo. Al notar eso, salí a dar mi recorrido, tomé mi linterna, cuando de pronto, justo al fondo y en la oscuridad, vi una mujer vestida de negro. Esta me vio también y entró a una de las construcciones que yo resguardaba. Me asusté, pues pensé que posiblemente quisieran dañar el edificio, o peor aún, grafitearlo. La alumbré con mi linterna y le grité que saliera a esa área, que no tenía autorización de estar allí. Le pregunté que cómo diablos logró entrar y no recibí ninguna respuesta. Ella me ignoró más y siguió caminando hasta subirse por la escalera justo al primer piso. Yo decidí seguirla para decirle que no podía estar allí. Al subir por la oscura escalera me invadió un escalofrío mortal, al grado que hasta se me puso la piel de gallina al comprobar que ya no había nadie. Mi perro más fiel, que me acompañó, empezó a llorar y a la vez esconderse tras de mí, como diciéndome que no la siguiera. Noté que el perro estaba desquiciado y al ver esa mueca de horror en su rostro comprendí que eso no era de este mundo, y entonces bajé tan rápido la escalera como pude, pero ya era tarde. De repente este demonio con alas y un rostro podrido y putrefacto, en forma de mujer, se me apareció de frente. Era una mezcla de algo no humano que tenía una hilera de dientes tan filosos como nunca había visto nada. El miedo me invadió por completo. Sus pies no tocaban el piso, su rostro estaba seco, no tenía ojos, entonces me paralicé. Estaba a punto de darme un paro cardíaco, ya que mi joven corazón comenzaba a fallarme. Mi perro muy valiente olió mi muerte y me jalaba para que no la viera de frente. Y esta cosa no me tocara. Él no paraba de ladrar a pesar de estar al borde de la locura como yo. No le importaba y me seguía jalando. En ese momento cerré mis ojos y pedí a mi Dios Todopoderoso que me ayudara, que no quería seguir viendo eso. Casi sin aliento y con el corazón acelerado y a punto de morir de la impresión, mi perro comenzó a ladrar de nuevo, y cuando abrí mis ojos, esa bestia nocturna que emanó posiblemente del infierno, ya no estaba. Como pude, traté de salir de ese oscuro lugar, pues mi perro en ese momento estaba librando una batalla con algo desconocido para mí, y no le estaba yendo nada bien. Cuando este salió disparado hacia la pared, no lo pensé más y corrí como pude,
y el mismo miedo rodé varias veces por las escaleras hasta golpearme en los escombros. Me incorporé y ya sin fuerzas y aliento llegué hasta el otro puesto de vigilancia donde estaban dos policías que me vieron con una cara de asustado y me preguntaron qué pasó. Después de reponerme les conté de lo que vi y allí uno de ellos me dijo que él también vio eso días atrás. Estuve en su puesto de supervisión hasta que amaneció. Ya no quise volver más al mismo trabajo. Todo me cambió la vida. No sé qué era esa cosa porque anda allí asustando y peor aún, apareciéndose a altas horas de la madrugada. Me cuentan, ese lugar era un monte donde anteriormente hacían sus sacrificios las brujas y chupaban niños. Al día de hoy está comprobado que yo estaba cuidando en un lugar donde en fechas paganas estas bestias se reunían a devorar niños y a beber su sangre, y esto continúa en fechas recientes. Dicen pobladores haber mirado a varias mujeres de cabello largo y cubiertas con ropas viejas hechas de fibras vegetales y pintadas de su cuerpo con líneas negras y blancas. Estas estaban gritando y bailando alrededor de una gran fogata, y junto con ellas había veladoras y cosas raras como hierbas y monos o animales sin tripas, sin sangre, ya muertos. De inmediato al ver la escena, comprendieron que eran reales brujas o curanderas. Sin embargo, algo no estaba bien. Una cosa les causaba escalofríos y un mal sentimiento. Decidieron entonces alejarse rápidamente de aquel lugar y al dar media vuelta escucharon detrás de sí una risa chillona y burlona que se escuchaba con gran fervor, tanto que sintieron escalofríos. Entonces uno sintió una mano que lo tomaba firmemente del hombro, que lo hizo voltear. En cuanto lo hizo, se iluminó el rostro de lo que estaba detrás de él, y su cordura casi se quiebra del miedo al sentir una corriente eléctrica recorriendo de lado a lado, de cabeza a los pies. Lo que estaba junto a él era una cabeza de cerdo con pardo pelaje, o como los jabalí. El cuerpo era el de una mujer con rasgos grotescos e infrahumanos. También vio a lo lejos a unas enormes aves congregadas alrededor de algo. Eran caranchos, aves rapaces y carroñeras que al ver a los campesinos corrieron por el campo y levantaron el vuelo pesadamente. De pronto, se comenzó a escuchar quejidos de alguien que agonizaba, hasta que pudo darse cuenta que el bulto que estaban devorando esas bestias brujas era un ser humano. Apenas dieron unos pasos cuando notaron que detrás de ellos estaban las brujas viéndolos fijamente. Sus cabezas parecían ser de animales, de cerdos y pavos. Escuchaban detrás de sí las risas burlonas y chillantes de aquellas apariciones. A veces lejos, a veces cerca. Sus nervios estaban crispados a punto de la locura. Pidieron a Dios que se las llevara. Habían también caballos muertos, ya con cientos de moscas rodeándolos, y apestaban. Parecía que tenían días de muertos. Ya habían pasado varias horas. Sin saber qué hacer, decidieron esperar escondidos a la mañana siguiente. Así pasaron las horas en medio de aquel horror. Por entre los árboles podían ver las luces de las veladoras, ir de un lado a otro, y a veces subían y bajaban. Escuchaban las risas chillantes y escalofriantes de las brujas a su alrededor. Oraban con fervor, esperando que en cualquier momento aquellas horripilantes apariciones los masacraran. Por fin llegó la luz del día y con ello su salvación. Durante el alba las brujas desaparecieron y se quedaron solos. Al pasar por un lado de los caballos, vieron con asco que tenían un aspecto putrefacto. Estaban llenos de gusanos y moscas. Parecía que les chuparon la sangre y se comieron parte de su carne. En esas zonas era común que hubiera brujas y mujeres malditas que se consagraban a Satanás, e interminables orgías de sacrificios y cosas indecibles. Esas mujeres iban tras de uno, pero en distinta forma parecían volar, y no tenían piernas ni ojos. En cambio tenían una cabeza de cerdo y trataban de alcanzarte. También se acercaban otras sombras que tomaban la forma de aves enormes. Las enias que vivieron en esos lugares saben del poder y la fuerza de estas brujas, del demonio e hijas de la naturaleza, pero también de la oscuridad y el horror que emanaba de ellas. Y difícilmente, al escuchar yo de estas,
comprobé que esa noche estuve a punto de ser su cena, o peor aún, que me robaran mi alma. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, recuerda darle fuerte al botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. El diablo quiso llevarse a mi hija. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. De los eventos reales de la señora Kenia. En la descripción, el link de su canal de YouTube y su página de Facebook. Síguelo. Soy originaria de San Juan La Lana, Oaxaca, México, pero ahora yo vivo en la colonia México 86, de los cuartos en Naucalpan, Estado de México, y esa maldita bestia segadora de vidas y sus múltiples ataques no cesaron. Mi experiencia con este ser es de angustia, de sentir desesperación, al grado que cuando despierto de madrugada siento que él me ve, que ha regresado de nuevo. Si tan solo viviera mi abuela Juanita, la bruja blanca, o Úrsula, la bruja pactada, él no atacaría de esta manera. Ya no puedo dormir como antes y ahora tengo actualmente 7 meses de embarazo de mi futuro segundo bebé. La tengo que proteger hasta su nacimiento. No quiero que nos pase lo que viví en Oaxaca cuando Belcebú reclamaba a mi primera hija, ni menos lo que pasó en Veracruz. Allí una señora conocida mía, que era bruja pactada, quien vivía en Córdoba, en el estado de Veracruz, con la cual conviví mucho cuando era también joven. Ella me contaba que podía transformarse en lo que quisiera, esto para lograr sus objetivos, así como en un perro o en un pavo gigante y salir a hacer sus maldades, que también podía meterse en los sueños de las personas para dominarlos y robarse a sus niños y después devorarlos en la oscuridad. Incluso entraba físicamente en casas de niños recién nacidos en los que desprendía su alma del cuerpo después de devorar su sangre. Prácticamente, a mi corta edad, el destino me ha cruzado en el camino de brujas, brujos, nahuales y hechiceros, así como chamanes, y el que no me aparta es del camino del mismo Lucifer, que ahora en mi nuevo embarazo ha regresado a impedir que se desarrolle este ser en mi interior. Pero gracias a Dios, ya sé cómo hacerle frente. Lo que recién escuché en mi colonia Naucalpan es de mi vecina, quien tiene una nena de 1 año y medio, y me dice que ella dormía a su nena en una cuna junto a su cama, y que siempre también a las 3 a.m., extrañamente la nena lloraba desesperada, solo que dormida, y en cuanto la acostaban en la cama de sus padres, ésta se calmaba. Pero un día, estaban despiertos en la cocina y a la hora que lloró la niña, entró el padre a su cuarto y alcanzó a ver la silueta de una fea y carcomida mujer junto a la cuna. Y en cuanto esta bruja se vio descubierta, se volvió una bola de fuego, no sin antes chuparle su sangre dulce, y desapareció. Después dice que la madre vio igual otra noche una bola de fuego venir directamente a su ventana, que ella sintió miedo, pues estaban solas, y se salió rápido y se fue con su mamá. Otra cosa que escuché fue de un chico que trabajaba con mi esposo. Como son músicos, por lo regular trabajan de noche y esa vez en que llegaron de trabajar, el chico estaba bajando los instrumentos para guardarlos. Cuando entró todo apresurado, estaba todo pálido y dijo que lo asustó una señora que estaba escondida en la casa de al lado, que estaba como agachada detrás de unas plantas y que lo estaba viendo, y esta no tenía ojos ni piernas, era como un tronco humano. También otra vecina me contó que cuando ella tenía a su niño chiquito, en las noches como escuchaba que en el techo de su casa arañaban y pisaban con mucha fuerza, como queriendo entrar por arriba, a ella le daba mucho miedo y hasta que bauticé a su hijo dejó de pasar eso. En la casa donde vivimos, actualmente llevamos ya casi 4 años, es una casa sola que rentamos. Vivo con mi nena de 5 años y mi esposo, como ya les comenté, es músico y trabaja más que nada por las noches, y siempre que él está aquí, duermo súper bien. Pero cuando sale a trabajar, o como ahora que tuvo que salir a otro estado, no duermo casi nada, y mi nena dice que tiene sueños extraños. Otra cosa que acabo de recordar es que cuando mi nena, quien tiene el don de la luz y platica con los muertos, tenía casi 3 años, dormíamos junto a un closet y se quedaba abierto un espacio. Entonces un día mi esposo se fue en la noche y me quedé con la nena ya en la madrugada. Escuché un ruido extraño
como un animal adentro de la casa y me desperté. Justo allí vi como alguien jaló a mi niña de la cama y fue a caer en medio del closet y comenzó a llorar. Para ese entonces ella ya hablaba y decía que esa bestia tenía unos ojos rojos y un cuerpo horrible y estaba escondido en el closet. Como pude y armándome de valor lo cerré. Y también allí hay una bodega vieja en la propiedad donde vivimos, llena de polvo y cosas. Y mi hija dice que ahí dentro vive una señora que le pedía ayuda, pues que el maligno le quería arrebatar su alma. El día viernes a las 3 de la mañana me vino a visitar en mi patio un gato negro grande, gordo, al cual nunca había visto en mi vida. Y por más que lo asustaba, no se movía. Tenía los ojos y caras como de un humano. Hace también 1 año y medio me vinieron a tirar un trabajo a la puerta de mi hogar en una bolsa negra, el cual contenía fruta, dinero y animales muertos. Y en ese momento que salí, vi a una señora que se hizo pasar por vendedora de tamales y dijo que esa bolsa era para nosotros y se marchó. Al abrirla toqué trabajo y de allí mi vida cambió al grado que casi nos separamos. Nos enfermamos y quedamos sin dinero. Por cualquier motivo, el mal quiere destruir a mi familia. Amigo Chemo San Juan, pues esto comenzó de nuevo hace ya 8 días exactos, cuando mi esposo se fue a otro estado a tocar. La primera vez amanecí con 2 moretones en la pierna, como si me hubiese golpeado contra algo. Después, a los 2 días, en el vientre, donde se nota mucho mi embarazo. Tenía arañazos como 3 grandes de una garra y me causaba molestias y dolor. Con esto, desde que comenzó diariamente, me despierto justo a las 3:33 de la madrugada. Y de ahí ya no puedo dormir absolutamente nada hasta que no salga el sol o canten los gallos. Porque me siento que de nuevo ese demonio reclama a mi bebé que está a punto de nacer. Espero en Dios que con las 12 verdades del mundo, las pulseras de San Benito y el agua bendita, así como las protecciones que en este grupo me enseñaron, pueda yo proteger a mi familia y que la paz regrese a mi hogar. Mil gracias. Recuerda visitar el espacio de mi amigo, el oficial Chemo San Juan. En la descripción del video, el link de su página y canal de YouTube. El campesino que quedó loco al enfrentarse a unas brujas. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de la señora Elena Coronado. Ese día el señor Tomás tenía la presión de terminar de sembrar sus campos de maíz y era tal su necesidad por hacerlo que no medía el peligro y menos la zona alta de las montañas que tenía que atravesar para llegar de regreso a su casa. Ese día la noción del tiempo le ganó. Todos sus amigos de él se despidieron y este buen campesino continuó trabajando un poco más hasta que por lo oscuro de la noche ya no veía ni sus manos. Fue allí que detuvo su trabajo. Como pudo se apresuró, tomó el machete, su morral y salió a toda prisa, pero ese era un camino muy accidentado, de enormes barrancas, valles, cuevas y piedras que le imposibilitaban avanzar. Esto que les cuento pasó en un pueblo llamado Escobedo, justo en el estado de Querétaro, en México, hace 35 años, y le sucedió a mi suegro. Un gran campesino de 1,80 m de altura, 90 kilogramos de peso. De hecho, él era un gran hombre fuerte, responsable, además de muy trabajador. Pero lamentablemente sufrió un accidente de esos pocos creíbles que al día de hoy los familiares no damos crédito de lo que le ocasionó. Aquella vez más y más se hacía tarde. El camino estaba difícil para él. A pesar de que era experto, parecía que el bosque cobraba vida y lo quisiera perder. De pronto unas extrañas luces como antorchas alumbraron el cielo e iluminaron su paso, y cuando reaccionó, ya estaba justo al filo de un profundo pozo. Apenas y lo alcanzó a mirar de reojo. Esas extrañas luces estaban zigzagueantes y corrían de un lugar a otro. Eran raras y hasta mi suegro jura por Dios que en ellas escuchaba risas. Estas extrañas bolas de fuego cada vez volaban más y más cerca de él. El pobre suegro comenzó a tener miedo, pero ya era tarde, pues un par de manos en la oscuridad lo sujetaron de los pies y en unos segundos lo elevaron por los cielos a considerable altura.
Cuando las tuvo de cerca, notó sorprendido que esas cosas eran unas reales y auténticas brujas chupasangre. En su metamorfosis de bolas de lumbre, las cuales se lo peleaban para matarlo, pues había rumores que algunas de estas bestias devoraban hombres y animales, y él estaba destinado a correr esta misma suerte. A pesar de que don Tomás era un peso considerable, esta bruja que lo capturó para nada lo soltaba, y con sus garras más y más lo aprisionaba, y a punto estaban de llegar a su destino cuando Tomás se encomendó a Dios y no se dejó morir. Resulta que increíblemente, quién sabe de dónde sacó más fuerzas sobrehumanas y de varios certeros golpes noqueaba a las brujas que lo querían destrozar. Él jura que eran en verdad muy feas y que casi lo mataban, pues lo lastimaron considerablemente, y los gritos que estas bestias emitían eran desgarradores, capaz de volver loco a cualquiera. Cuando ya estaban por dejarse morir, mi suegro Tomás lanzó su último suspiro, forcejeó con esta bruja que estaba ya convertida en una horripilante ave, y de pronto se cayó de las garras de esa bestia putrefacta y rodó por el cerro para posiblemente morir en el abismo. De allí lo perdieron de vista estas bestias, ya que cayó entre unas rocas y unos arbustos donde desapareció. Como faltaba poco para el amanecer, ya no lo siguieron buscando esas aberrantes brujas. Por eso se resignaron a perder esa madrugada su apreciable cena. Como mi suegro ya no llegó esa noche a su pobre casa, los familiares muy asustados salimos en su búsqueda, y ya con varios vecinos acudimos a diferentes lados hasta que pasando el mediodía, alguien en lo profundo de un pozo escuchaba risas y carcajadas que no eran comunes en esa parte del cerro, hasta que su curiosidad los llevó a ver de cerca y se dieron cuenta que era el señor Tomás, quien estaba desnudo y con muchos golpes en su cuerpo, y este ya había perdido completamente la razón, pues decía incoherencias. Como pudieron lo sacaron del profundo pozo y comenzó a relatarle su historia de que 4 brujas se lo quisieron comer, y este las golpeó ferozmente para luchar por su vida, hasta que las venció y se estrelló en unas piedras, pero gracias a Dios no murió. Lo llevamos inmediatamente al médico y este nos dijo que mi suegro perdió la razón de un fuerte golpe en su cabeza y por una gran impresión de algo que le quitó el habla y lo sugestionó. A raíz de eso sufrió la pérdida de la razón. Ella jamás volvió a ser el mismo y nunca dejó de exclamar que él con sus propias manos venció a esas asquerosas brujas que le querían succionar el alma y la sangre en los cerros de Querétaro. Su familia, así como su esposa e hijos, perdió el interés por él. Ya no lo apoyaron en su tratamiento psicológico y de allí se fue a vivir a las calles de la Ciudad de México. Yo hablé con mi esposo, pero este decía que era una carga para todos. Quienes lo conocen no dan crédito de la fuerza descomunal o sobrehumana que el pobre de mi suegro posee, que no es común en un ser humano de su condición. Dicen que él adquirió este superpoder sobrehumano al encomendarse a Dios y a luchar por su vida el día que las brujas casi lo devoran. Él camina sucio y hasta sin zapatos por las calles de la ciudad, pero de vez en cuando es contratado por traileros para descargar su mercancía, pues él solo es capaz de aguantar su propio peso con una mano. Como pago recibe alimentos, ropa o a veces dinero. Su vida ya no será la misma después de arriesgar su vida esa noche en que estos demonios lo quisieron destrozar. Y ahora solo esperamos en Dios algún día su familia tenga noticias de él. Y si te lo topas, ayúdalo por favor y comprende que él no quiso estar así. El cantar de las brujas, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Los caminos que llamamos de herradura con el paso del tiempo se van haciendo profundos. En mi territorio los llamamos socavones. Estos sitios se van haciendo misteriosos por el transcurso del tiempo. Es así que en un conocido lugar de aquellos lo llamaban el socavón de las brujas. Se decía que allí pasaban cosas extrañas, tanto en la noche como en el día. Se decía que allí había un tesoro de los españoles, que allí vivía el diablo o simplemente que era un lugar favorito de las brujas. Les confieso que para mí todo esto eran cuentos. No le prestaba atención a las habladurías. No había tenido la necesidad de subir por esos lados, ya que este quedaba para arriba de mi casa y el pueblo quedaba hacia abajo.
No era un camino que debiera transitar, pero dio la casualidad que conocí a una chica que vivía más arriba del socavón. Un sábado en la tarde quedé irla a visitar. Pasé por dicho lugar antes de las 6. En verdad sí producía cierto temor o algo extraño. Pensé que era más por lo que se decía del lugar. Estuve donde mi amiga, mejor dicho mi novia, porque esa misma tarde formalizamos la relación. A eso de casi las 11 volví a casa. Al entrar en el lugar en mención, escuché un canto. Era bastante bonito, pero no parecía salir de algún reproductor de música. Era alguien que cantaba, la voz de una mujer. Al avanzar se le fueron uniendo más voces. Varias mujeres cantaban. No podría decir qué, porque era un idioma desconocido para mí. Podría decir que era francés o algo así, o alguna lengua romance que llaman. Seguí mi camino, aunque no era normal. No les presté atención. Al estar en el medio del socavón, las voces se distorsionan. Se hicieron más guturales y tenebrosas. A pesar que era más gutural la voz, podía entender lo que decían. Esto es lo que cantaban. Vamos viga por viga, en la ira de Santa María. Llamo y conjuro a los diablos. Diablo Cozuelo, tráemelo luego. No podía saber en realidad qué significaba aquello, pero esas voces eran bastante espeluznantes para saber que no era nada bueno. Quise apresurar el paso, pero pude ver que el socavón o el camino se había desaparecido. Estaba en una especie de gruta o algo así. Estaba en un hoyo profundo dentro de la tierra. El canto seguía. Yo grité para mí mismo: ¿dónde estoy? Mi voz se escuchó con un eco bastante incómodo y distorsionado. Mi voz se escuchó: ¿dónde estás, amo del Averno? No fue lo que dije, pero fue lo que escuché. Me tapé mis oídos. No quería escuchar mi eco, ni mucho menos el canto de aquellas mujeres. Me agaché y metí mi cabeza entre mis piernas. Las voces se cambiaron por risas, unas risas tan macabras que te hacían pensar en el infierno. De un momento a otro veo un sendero, un pequeño camino que va por entre la cueva aquella. Así que sin pensarlo, corro como un loco. Corro y corro, sin saber a dónde. Mientras iba, las risas seguían. También la voz de mi eco que decía: ¿dónde estás, amo del Averno? Era mi voz, pero no lo que yo dije. Seguía un ritmo endiablado. No sé cuánto tiempo corrí, pero fue toda la noche. Cuando a lo lejos se escuchó el canto de un gallo, caí al suelo exhausto. Mi corazón estaba a punto de salirse. Unos pocos minutos más y mi corazón no hubiera aguantado. Me dejé caer en la tierra húmeda por el rocío de la noche. A lo lejos, entre las montañas, ya se veía la salida del sol. Yo seguía allí en el socavón. A pesar de que corrí toda la noche, estaba en el mismo lugar, en el mismo punto donde escuché el primer canto. Después de aquella vivencia, entendí que allí pasa algo extraño. No sé si brujas o el mismo demonio, pero algo ocurre. Seguí visitando a mi novia los sábados en el día. Con el tiempo su padre me dejaba amanecer allí, en otra habitación, por supuesto. Con los meses nos casamos y nos fuimos a vivir al pueblo. Cuando visitamos a mis suegros, procuramos no pasar por allí en las horas de la noche. Descubrí en carne propia que allí ocurren sucesos extraños. Bosque Siniestro, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. En nuestra ciudad había un bosque no muy extenso, pero sí bien tupido y con árboles muy grandes y frondosos. La policía recomendaba no ir allí en las noches. Allí ocurrían cosas extrañas, más que todo suicidios. Se decía que un ente maligno vivía allí y hacía que las personas se llenaran de tristeza y se quitaran la vida. También ocurrían robos, y es que uno que otro asesinato. La comunidad protestaba. No podía ser que la autoridad pidiera no ir. Eran estos los encargados de brindar seguridad y no llamar al pueblo a esconderse. Para nosotros los jóvenes, era un reto ir a aquel bosque. Así que una tarde, 3 amigos y yo nos decidimos a ir al bosque.
La verdad pensábamos que más eran los cuentos de la policía, que en realidad allí ocurriera algo extraño. Unas cuantas cervezas para amenizar la tarde. No teníamos un plan específico, solo ir al bosque, estar allí un rato mientras nos tomábamos las cervezas, después volver a casa sintiéndonos orgullosos de haber estado en el bosque. Serían las 2 de la tarde pasadas cuando entramos en el bosque, un bosque como cualquier otro, eso sí, sus árboles bastante grandes. A pesar que la entrada era prohibida, habían varios senderos para caminar. Se notaba que muchas personas iban allí. Esto nos dio más seguridad y emprendimos camino adentro. En un arranque de camino todo era normal. Habían varios caminos para seguir, pero de un momento a otro solo se veía un camino. No había más a dónde ir, solo ese sendero. Para mis amigos era mucho mejor así. Al regresar no había manera de perdernos. Caminamos cosa de 1 hora. Llegamos a un despoblado. Parecía como si allí viviera alguien, porque el lugar se veía sin maleza. No habían árboles grandes. Unos 100 metros a la redonda. Nos sentamos en un gran tronco de árbol y nos dispusimos a beber nuestras cervezas. Nos habríamos tomado una cuando uno de mis amigos miró la hora y asustado dijo: "No puede ser". Todos miramos la hora y eran casi las 7. Ya casi oscurecía. Era una cosa inexplicable, pero era así. Sin pensarlo, los 4 nos pusimos de pie al mismo tiempo. Sin decirlo, pensamos que no podíamos sorprendernos la noche en aquel bosque. Al estar de pie, seguíamos en el mismo despoblado donde habíamos llegado, pero el camino había desaparecido. Es como si estuviéramos en una prisión de árboles. ¿Qué podíamos hacer? Buscar como locos un camino, pero no había ninguno. La noche ya estaba encima. No teníamos ropa adecuada para la noche y menos con qué alumbrarnos. Teníamos nuestros celulares, pero algo más extraño aún, todos estaban apagados, como si se hubiesen descargado sus baterías. Estábamos a la deriva en un bosque del cual se decían muchas cosas. Sin más que hacer, volvimos al tronco del árbol y nos sentamos a seguir con nuestra cerveza. En realidad nos fuimos relajando. Debíamos pasar la noche allí. Al día siguiente algo haríamos. Claro que el frío sería un inconveniente, pero ya tendríamos que enfrentarlo. En un momento dado, uno de mis amigos se puso a llorar. Decía que todos íbamos a morir, que el bosque no nos dejaría salir de allí. Los otros 3 nos pusimos de pie. Queríamos preguntarle qué le pasaba. En ese momento, ya la noche era cerrada. Se veía muy poco, pero al pararnos, pudimos ver que alrededor nuestro había muchas personas, o al menos podíamos ver sus ojos brillando en la oscuridad. Para más terror, a espalda de nuestro compañero, el que lloraba, había un hombre alto. A este sí podíamos verle sus facciones de la cara, grandes ojos, una boca un poco torcida. Este efecto lo hacía ver bastante macabro. Algo me dejó de una sola pieza. En su mano tenía un puñal, el mismo que le entregó a mi amigo, el que lloraba. Este lo tomó en sus manos y se fue a cortar el cuello. Yo corrí a impedirlo, pero mis otros 2 compañeros lo impidieron. No entendía qué pasaba, pero mientras ellos me retenían, yo vi cuando él cortó su cuello y la sangre corría a montones. No podía ser que mis amigos no me permitieran ayudar a mi amigo. Ellos me retenían como si fuera yo el que estuviera haciendo algo malo. El cuerpo de mi compañero quedó ahí tirado, bañado en su propia sangre. Mis 2 amigos se retiraron de mi lado y del de mi compañero muerto. El hombre que le entregó el puñal seguía ahí parado al lado del cuerpo. Mis amigos parecían no verlo o no le prestaban importancia. Este seguía con su risa macabra, su gran boca. Todos los ojos del bosque seguían mirándonos. Yo sentía un frío terrible y una sensación de hormigueo en la piel. Aquel hombre me causaba mucho terror. Aunque no hacía nada, a mí me atemorizaba sobremanera. Mis amigos me huían, ni me miraban a la cara. Yo me sentía confundido y triste, pero esa tristeza se convirtió en rabia contra ellos. No podía ser que permitieran que nuestro compañero se quitara la vida y ahora me rechazaban. Me les acerqué, pero al ver su desprecio los ataqué con rabia. No sé en qué momento apareció un puñal en mi mano y herí a uno de ellos. El otro me golpeó en la cabeza, tan fuerte que perdí la conciencia. Al día siguiente desperté en una sala de un hospital. Al parecer al amanecer, ellos habían ido a buscar ayuda.
A mí me habían llevado a los servicios de emergencia. Tenía un gran hematoma en la cabeza. Al lado de mi cama había un policía. No entendía lo que pasaba, hasta que llegaron mis padres con un hombre que decía ser abogado. Me explicó lo ocurrido en el bosque, algo que él no podía saber. No estuvo allí. Yo asesiné a uno de mis compañeros y agredí a los otros dos con un puñal. No podía creer lo que escuchaba. Por ser menor de edad no se hizo un juicio formal, mas aunque nunca encontraron el puñal, solo fui recluido en un reformatorio para menores. Al cumplir la mayoría de edad, según mi comportamiento, sería dejado en libertad o pasaría a una cárcel estatal. No soy culpable de aquel asesinato. Eso lo hizo aquel hombre misterioso. Mis compañeros declararon no haber visto los ojos en la oscuridad de aquel hombre. Esta declaración ayudó a que el abogado peleara, porque yo estaba perturbado por encontrarme en aquel bosque. El mariachi de la muerte, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Hace algún tiempo fui el integrante de un grupo de mariachi. No es que fuéramos los más buenos, pero sí que nos llegaba buen trabajo. En una ocasión nos llamó una mujer para que cantáramos en el velorio de su esposo. Es algo muy común en mi país que se le cante a los muertos la música que les gustó en vida. Así que era una petición que cabía entre lo normal. La señora nos dijo que el velorio se llevaría a cabo en la propia casa de ella y el difunto. El señor era fanático de los mariachis. Su canción favorita era El Abandonado. Era esta con la que cerraríamos la tanda de 8 canciones. Debíamos llegar a las 8 de la noche, pero siempre llegábamos unos 45 minutos antes. Así nos preparábamos para organizar los instrumentos. Llegamos al frente de la casa y vimos algo que nos sorprendió. De la casa salía otro grupo de mariachis. Todos vestían de negro. Al mirarlos a la cara, vimos que todos tenían disfraz de calavera. Parecían muertos todos. No cantaban, pero sí llevaban sus instrumentos. Solo había un hombre que no iba vestido de calavera. Tenía un vestido gris elegante, pero de un color muy sepulcral. Mis compañeros y yo nos miramos sorprendidos. A lo mejor había un grupo antes que nosotros, o nos habíamos dejado en la estaca. El hombre de gris nos miró con tristeza. Se subió a la carroza fúnebre y se marcharon. Nos pareció algo extraño aquel cortejo, pero pensando más en nuestros intereses, entramos de una a la casa y no le prestamos más atención al grupo de mariachis calaveras. Al llegar la viuda, aunque compungida, se mostró alegre de vernos. Nos pidió acercarnos al ataúd. Cuando estábamos listos para cantar, ella pidió abrir el ataúd por completo. Lo que vimos nos dejó a todos de una sola pieza. El hombre que estaba en el ataúd era el mismo que iba con el cortejo fúnebre de las calaveras. El vestido gris era el mismo. No podía ser aquello, era algo inexplicable. No era capaz de cantar. La voz no me salía. Nunca acostumbraba a tomar licor en estas ocasiones, pero después de la impresión vivida, debí pedirle algún licor a la viuda para reponerme. Me dio un tequila y así pude cantar, aunque no es mi mejor forma. Lo que vi me tenía confundido, por no decir que aterrado. Cuando llegó la última canción, El Abandonado, un viento apagó las velas, las bombillas empezaron a parpadear. Quería irse la energía, y aunque no todos mis compañeros dicen haberlo visto, otros y yo podríamos asegurar que vimos cuando el muerto se movió dentro del ataúd y sonrió. Estas fue muchas de las experiencias que viví en mi época de mariachi. En otra ocasión nos contrataron para cantar en una despedida de solteros. Era en un bar o cantina. Debíamos cantar 12 canciones. Desde que llegamos escuchábamos que el hermano del novio era pendenciero y mal bebedor. También se decía que era un hombre malo, que brujo que pactó con el diablo. Un sinfín de cosas escuchamos, pero nosotros solo teníamos que cantar. Cuando llegó el hermano, ya habíamos cantado un par de canciones. En verdad era un hombre extraño y producía una sensación de repulsión. A la mitad de nuestra rutina, el hombre ya se había tomado una botella, ya hablaba duro y por todo rezongaba. El hermano quiso calmarlo, pero las cosas se salieron de la normalidad y los dos hermanos se fueron a los golpes. En estas, un puñal se vio en las manos del novio, y yo puedo asegurar que vi cuando el novio atravesó al hermano con el puñal, pero este simplemente no le hacía nada.
El hombre se reía con una risa misteriosa y ponía su pecho para recibir las embestidas del puñal de su hermano. El hombre le dio un golpe en la cara al hermano, al novio, y lo dejó noqueado. Unos 3 hombres fueron a agarrarlo, pero este simplemente desapareció en un humo oscuro, como si fuera el mismo diablo. Todos pensamos que el novio estaba muerto, pero después de un rato volvió en sí, pidió un trago y nosotros terminamos con la rutina. Lo que vimos esa noche es algo inexplicable. Aquel hombre en verdad tenía algo que ver con el diablo o con algo que no es de este mundo. Agradecería mucho que le dieras like y dejaras un bonito comentario. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. El muerto del basurero, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Era Rogelio, uno de los tantos que iba al depósito de basura municipal a recolectar artículos de la basura, ya fuera para venderla como reciclaje o muchas veces encontraban artículos con algún valor comercial. Lo que el rico desecha, el pobre lo hace dinero. Esa era la frase de Rogelio. Era este el que más madrugaba, ya que tenía 5 hijos que alimentar. A algunos les molestaba porque cuando ellos llegaban, este se había sacado las mejores cosas. Él lo sabía y les decía: madruguen, madruguen. Una mañana llegó a eso de las 4 a.m. Desde que llegó sintió un olor bastante desagradable. Esa era otra de las cosas que se podían encontrar allí: animales muertos, vísceras de animales, restos de niños abortados, cadáveres. Esto último fue precisamente lo que encontró Rogelio. Era el cadáver de un hombre. Lo extraño no es que hubiera allí un cadáver. Lo más difícil de entender es que estuviera casi en descomposición. Rogelio iba todos los días allí y sabía que ese cadáver no estaba el día anterior. ¿Quién pudo llevarlo allí, ya en ese estado? Fue a un teléfono público y llamó al encargado de las basuras. Este debía ir a la oficina y de ahí llamar a la policía. Este era el conducto regular. Siempre se hacía así cuando había alguna anomalía. Todo se llevó con rigurosidad. La policía se encargó de investigar y de interrogar a Rogelio, pero este nada sabía. Solo había encontrado el cadáver. El cuerpo no tenía ningún rasgo para identificarlo, ni alguna identificación, ni un reloj, nada. Llevaba unos 10 días de muerto según la policía. Su descomposición era acelerada, porque al parecer estuvo en un lugar bastante caliente esos días. No tenía golpes ni nada que dijera que había sido asesinado, pero los informes forenses decían que fue envenenado. El cadáver fue llevado a la morgue. En poco tendría que ser enterrado como NN. Por su estado de descomposición, la policía no tenía ni una sola pista. Por el estado del cuerpo tampoco se pudo sacar una foto donde se pudiera mostrar los rasgos del hombre. Rogelio se fue a casa feliz por el deber cumplido. En casa debían dormir todos en 2 habitaciones. La relación de pareja era bastante difícil. Esa noche Rogelio se fue a dormir temprano. La esposa y los hijos seguían en sus cosas. Cuando Rogelio despertó gritando que alguien estaba allí con él, la esposa corrió. Este le dijo que primero la habitación se había llenado de un olor fétido y después había visto un hombre parado al lado de su cama. En un principio, él pensó que era un ladrón, pero allí no había que robar. Pero por el olor, él sabía quién estaba allí. Era el muerto del basurero. Rogelio no había dicho nada de esto en su casa. No quería preocupar a su esposa y a sus niños. Pensó que tal vez había sido la impresión de encontrar un cadáver la que lo había hecho despertar así. Pero pasada la medianoche, pasó exactamente lo mismo. Primero ese olor nauseabundo que se metía por sus narices y amenazaba con ahogarlo. Al despertar la presencia de ese hombre al lado de su cama, presencia que solo duraba una fracción de segundo, pero el olor seguía impregnando la habitación. 3 veces más despertó aquella noche, siempre lo mismo. Con cada aparición el olor era mucho más fuerte y la presencia duraba más tiempo. En ningún momento quiso despertar a su esposa y los niños. Al parecer, estos no sentían nada. Como siempre, muy temprano salió para el basurero. Desde que se tomó su café solo en la cocina, sintió algo o a alguien que observaba. Él sabía que estaba solo, pero aquella sensación estaba ahí. Ese día trabajó mal. Pocas cosas de valor pudo encontrar. Más aún que eso que sentía, estuvo todo el día con él. Como siempre en la noche, fue el primero en acostarse.
pero pronto se despertó. Ahora no solo fue el olor, un frío llenó el pequeño cuarto, un frío inusual, un frío de muerte, pensó. Abrió los ojos y quiso levantarse, pero no podía pararse de la cama. Aquello lo miraba con fijación. Era algo atemorizante. Era el cadáver del basurero, pero su mirada era triste. Su mirada, a pesar de sus ojos ya muertos, era penetrante. La habitación se fue llenando más de ese olor. Un olor tan fuerte que Rogelio pensó que había llegado a su fin. Pensó para sí: no te preocupes, diré la verdad. Rogelio creyó que lo había pensado, pero la realidad es que lo gritó como un loco. La esposa llegó apresurada y con ella los niños. Rogelio se paró de la cama y antes de dar alguna explicación, dijo que pasaría donde la vecina a hacer una llamada a la policía. Ellos no tenían el servicio de teléfono. Llamó al comando de policía y dijo que quería entregar algo. 2 policías fueron a casa de Rogelio. Este les entregó una argolla de matrimonio. Dijo que la había encontrado en el cadáver del basurero. Pensó en quedarse con ella. Ya el muerto no la necesitaría, pero este parecía haber venido a reclamarla. La policía revisó la argolla. Esta estaba marcada con el nombre y apellido de ambos esposos. Era la pista que necesitaba la policía. Buscaron ambos nombres en el directorio telefónico y dieron con la residencia del muerto. Era una pareja sin hijos. La esposa dijo que su esposo llevaba varios días desaparecido. No había querido poner la denuncia porque creía que podía estar donde unos amigos a las afueras de la ciudad. Una respuesta bastante incoherente para la policía. Estos dieron varias vueltas por la casa, buscaban alguna pista, pero no podían saber qué. Cuando entraron a la habitación de la pareja, algo no encajaba. Uno de los policías lo notó, pero no sabía el qué. Estuvo ahí un rato, hasta que cayó en cuenta qué era. El tapete de la habitación era nuevo, todo lo demás en casa era viejo. El policía le comentó esto a sus compañeros y aunque era muy extraño, no era una prueba de nada. Uno de esos fue hasta el basurero municipal y le preguntó a Rogelio dónde había encontrado el cadáver. Una mentira más o algo que había omitido. El tapete estaba en casa de Rogelio. La esposa lo había lavado muy bien y estaba en su sala. El cadáver estaba envuelto en el mismo, así que el policía le dijo a la mujer que debía ser interrogada en la estación de policía. Era sospechosa de homicidio. Era una mujer mayor. No se necesitó de mucho para que confesara. Su esposo salía con una mujer mucho más joven que ella. Al descubrirlo, decidió envenenarlo, así que lo envolvió en el tapete de la habitación y lo dejó bajo la cama. Como no sabía qué hacer, lo dejó allí, pero muy pronto empezó a oler mal, así que le pagó a un joven para que llevara el tapete al basurero. Este era un poco oído y no haría preguntas. Lo de la argolla de matrimonio fue algo de lo que no se percató. La muerte de mi padre, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Alberto tenía 16 años. Era un joven problema, como diríamos hoy en día. Rebelde con sus padres, ya gustaba de la noche. Se sentía orgulloso de haber probado la marihuana y tomar cerveza. Su madre no podía manejarlo y el padre era un hombre enfermo que ya no tenía fuerzas de nada. Desde el viernes se desaparecía y volvía al amanecer del lunes. Su madre trabajaba en lo que resultara para darle todo a él y al esposo. Pero esto no le importaba a Alberto. Discutía con la madre porque ésta no le daba dinero para gastar. Este no trabajaba ni estudiaba. Un viernes en la noche, como de costumbre, iba a buscar qué hacer. A unos metros de salir de su casa había que pasar por el frente del cementerio. Este no le prestaba mucha atención al lugar. Ni miedo ni curiosidad le daba el cementerio. Pero esa noche vio algo que lo dejó perplejo. Vio a su padre caminando a un lado de la pared del cementerio. Él sabía que su padre no se podía mover, o al menos eso decía. Pensó que tal vez su padre lo estaba engañando a él y a su madre, así que renegando, por lo bajo lo siguió. Lo que vio lo dejó más perplejo aún. Su padre entró al cementerio, pero no hizo por la puerta, o de una manera relativamente convencional. Simplemente atravesó una pared. Antes de traspasarla, miró a su hijo.
En sus ojos había una tristeza que no se podía definir. Alberto, al verlo a los ojos, sintió un terror inexplicable. Sus huesos empezaron a fallarle. Un temblor en todo el cuerpo lo hizo caer de rodillas. No podía moverse. Su padre había desaparecido entre la pared, pero él quedó allí, como una estatua y con un pánico que no lo dejaba mover. Unos minutos después volvió en sí y pudo moverse. Corrió a casa. Lo visto en las afueras del cementerio lo tenía trastornado. Al llegar a casa el terror fue mayor. Su padre había muerto, al parecer mucho antes de él salir a la calle, solo que no se había percatado de su muerte. Fue y miró el cadáver de su padre. No quería mirarlo, pero se quería cerciorar que era el mismo que había visto entrar al cementerio. No solo lo era, sino que tenía el mismo vestido. Corrió a su habitación y se metió entre las cobijas. Un frío inusual cubría todo su cuerpo. La madre fue la encargada de todos los trámites del entierro. Alberto no quiso estar en ninguno de los preparativos, ni siquiera fue al cementerio. Familiares y amigos lo veían con cierto recelo. Decían que hacía parte de su rebeldía y que era un mal hijo, pero la realidad era otra. Alberto, a partir de aquel día, veía a su padre en sueños y estando despierto en cualquier momento. No se veía terrorífico. En su cara solo se notaba tristeza, pero era alguien que se sabe que está muerto. Es la experiencia más terrorífica que se pueda vivir. Alberto no salía de casa, pero tampoco contaba a nadie lo sucedido. Una tarde le preguntó a su madre dónde había quedado el cuerpo de su padre. La madre, aunque sorprendida, le dio las indicaciones del pabellón y la tumba. Alberto fue allí antes de que cerraran el cementerio. No sabía qué, pero quería que su padre lo dejara en paz. Después de un buen rato se sintió estúpido al estar ahí parado tanto tiempo, así que fue a volver a la casa, cuando se encontró a su padre de frente. Su padre, que ya estaba muerto, no entendía cuándo había pasado tanto tiempo. Ya había llegado la noche y el cementerio estaba cerrado y en penumbra. Ver a su padre de frente le dio un escalofrío que no podía controlar el temblor. Frente a él había un muerto. El padre solo lo miraba con esa tristeza. Él no podía moverse, él no podía hablar para pedir auxilio, auxilio que no sabía por qué, porque no estaba siendo atacado. Allí pasó un gran tiempo. Todo ese tiempo su padre estuvo ahí frente a él. A eso de la medianoche pudo moverse, corrió a casa, saltando uno de los muros del cementerio. Al saltar volvió su mirada atrás y su padre seguía ahí mirándolo, ahora acompañado de muchas más personas que lo miraban con igual tristeza. Desde aquel día, Alberto fue otro. Pronto empezó a trabajar y a estudiar en las noches. No permitió que su madre trabajara más. Todos decían que la muerte del padre lo había hecho reflexionar. La realidad es lo que vio. Solo muchos años después le contó a la madre esta historia. Ningún domingo dejó visitar la tumba de su padre hasta su propia muerte. Existen muchas leyendas acerca de apariciones, brujas y demonios en la carretera. Lo que escucharás a continuación es una leyenda urbana acerca del demonio que aparece al costado de la carretera. Si ves a este demonio con forma de hombre, no conduzcas de vuelta a casa. Pero antes de continuar, si aún no estás suscrito a este canal, te pido que por favor le des fuerte al botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. Eso nos ayudaría muchísimo. Tenemos esta leyenda urbana en mi ciudad, llamada El Hombre al Lado del Camino. Supuestamente, es posible que lo veas parado al costado de la carretera cuando conduces. Algunos dicen que siempre es cuando estás de camino a casa. He visto fotos del hombre del camino equivocado. Circulan entre nosotros por mensajes de texto. Circulan aquí entre estudiantes, trabajadores, amigos y familiares. Curiosamente, nunca he visto ninguna de esas fotos publicadas en línea. No sé si es por miedo, porque los que han hecho las fotos quieren perpetuar la mística de nuestra leyenda urbana local, o por otra cosa. Estaba bastante seguro de que esas fotos habían sido un engaño, solo alguien disfrazado como el hombre del camino equivocado. Tal vez era la misma persona cada vez. En cuanto a la apariencia del hombre del camino equivocado o hombre de la carretera, usa su ropa andrajosa al revés,
generalmente una camisa de franela y jeans. Su rostro sonriente, pintado, se ve inquietamente realista, hasta que se gira hacia un lado y puedes ver que en una superficie lisa. Parece que se afeita el cabello, se pinta una cara en la parte posterior de la cabeza y se pone una peluca hasta los hombros que cubre su rostro real. Aquellos que he conocido que afirman haber visto al hombre del camino equivocado dicen que esperaron una semana antes de conducir a casa, se quedaron en la casa de un amigo o en un hotel y ni siquiera se molestaron en ir a casa para empacar una maleta. Sin embargo, también he oído que hay que esperar un mes. El consenso común parece ser: si lo ves mientras conduce a casa, no termine el viaje hacia ella, date la vuelta, ve a otro lugar y espera al menos una semana. Pensé que era un montón de tonterías hasta que mi cita y yo vimos al hombre del camino equivocado cuando volvíamos a mi casa después del cine. Fue Katy quien lo vio. Reduce la velocidad, dijo ella. Creo que veo al hombre del camino equivocado del que me hablaste. Katy solo había vivido en mi ciudad durante medio año, así que una de las cosas que le había dicho en mi búsqueda para compartir con ella tantas cosas interesantes como pudiera había sido nuestra leyenda urbana local sobre el hombre del camino equivocado. Fue una coincidencia que hubiéramos estado hablando de él unos días antes. Nunca había visto a alguien vestido como el hombre del camino equivocado en persona. Fotos, seguro, pero nunca en persona. Me temblaba el pie cuando aflojé el paso del acelerador. Estaba oscuro, casi a medianoche, y no había farolas o estaban apagadas. Los faros de mi auto lo iluminaron. En el lado de la carretera, estaba frente a nosotros. En realidad, estaba de espalda a nosotros. Esa cara pintada estaba frente a nosotros. Los vaqueros, la camisa de franela y la peluca también estaban girados hacia nosotros. Sus brazos y piernas se veían mal. Fueron empujados hacia abajo en su ropa de la manera opuesta. Quería divertirme, pero estaba alarmado. Cuando llegamos a estar a unos 10 pies de distancia de mi auto, volvió su cabeza pintada hacia nosotros. Esos ojos pintados, realistas, pero demasiado abiertos para siempre, parecían estar mirando directamente a los míos. Mientras conducíamos lentamente, lo saludé con la mano y me reí para tratar de aliviar un poco la tensión. Él no le devolvió el saludo. Miré a Katy. Ella también estaba saludando, pero ella no se estaba riendo. Miré hacia atrás a tiempo para ver el lado resbaladizo de la cabeza afeitada y pintada de esa persona. En la ilusión óptica de una cara real se hizo añicos. Destrozado, pero de alguna manera peor por ello. Además, cuando miré por el espejo retrovisor mientras aumentábamos nuestra distancia, me pareció ver algo brillando debajo de la peluca que llevaba hasta los hombros. Luego se fue, perdido en la oscuridad. Cogí velocidad. No había estado caminando, pero de alguna manera me preocupaba que viniera detrás de nosotros demasiado rápido. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, dijo Katy. No podemos ir a tu casa ni a la mía. La miré y pronto los dos comenzamos a reír. Bueno, dije, después de esta noche podremos decirles a todos que vimos al hombre del camino equivocado y nos fuimos inmediatamente a casa. Me pregunto quién pretendía ser el hombre del camino equivocado, dijo Katy. Me pregunto por qué lo estaban haciendo. ¿Crees que deberíamos dar vuelta e intentar hablar con ellos? Preferiría que no lo hiciéramos, dije. Podrían ser peligrosos, pero estoy seguro que solo es alguien que busca mantener viva la leyenda urbana. Es tu auto, dijo Katy, pero si fuera mío... Está bien, dije, daremos la vuelta. Mi abuelo solía decir, si tienes dudas sobre qué giro tomar, siempre puedes dar un giro en U hasta que averigües las cosas. Uso eso como una metáfora de la vida. Pero cuando hice mi giro en U, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Condujimos por toda esa calle oscura sin volver a ver a esa persona. Tenía un par de millas de largo en esa dirección, por lo que no hay forma de que pudieran haber caminado o corrido la distancia tan rápido. Katy y yo decidimos que la persona vestida como el hombre del camino equivocado debe haber dejado el arcén de la carretera hacia los bosques circundantes. La idea de que se escondieran en el bosque mientras pasábamos de nuevo me hizo sentir como si tuviera araña arrastrándose por mi piel. Hicimos otro giro en U y durante todo ese tiempo me quedé mirando alrededor en caso de que esa persona saltara sobre nosotros de la nada.
pero pronto nos dirigíamos de regreso a la dirección de mi casa sin volver a mirar el hombre del camino equivocado. Katy y yo tratábamos de reírnos e intentábamos hablar de otras cosas, pero los dos estábamos bastante asustados. No podíamos dejar de charlar de todo y de nada, o de mirar por las ventanillas o por los retrovisores laterales. Nos convertimos en mi subdivisión, luego doblamos hacia mi calle, y todo cambió. Tan pronto como entramos en mi calle, comenzamos a retroceder en lugar de avanzar. «Lo pusiste al revés», dijo Katy. Su mano estaba agarrando mi brazo, estaba tan frío como el hielo. Detuve el auto, ambos estábamos mirando hacia abajo, el coche estaba en marcha. Saqué el pie del freno y lo puse de nuevo en el pedal del acelerador. Las casas familiares que veía todos los días al volver a casa, se alejaban de nosotros. «Tal vez algo anda mal con mi coche», dije. Pero cuando traté de conducir hacia adelante de nuevo, miré hacia un lado y luego por el espejo retrovisor. No nos movíamos, no según esos puntos de vista. Frente a nosotros, las casas retrocedían cada vez que ponía el pie en el acelerador, pero desde el costado y la parte trasera parecía que estábamos parados. En mi calle, todo estaba bien iluminado. Había toneladas de farolas, así que no podíamos discutirlo, como si tuviera algo que ver con la visibilidad limitada. «Vámonos de aquí», dijo Katy. Su voz era casi un susurro. «Sí», dije, de una manera similar. «¿Pero cómo nos vamos a ir?» «Ponlo al revés». Cuando puse mi auto en reversa e intenté eso, en realidad avanzamos, pero hacia los lados y hacia atrás. Una vez más parecíamos no habernos movido, como si nos hubieran pillado pasando la entrada de mi barrio. Cuando Katy y yo detuvimos el auto y debatíamos salir, vimos que alguien venía hacia nosotros en la acera. Se acercaban a nosotros desde la parte delantera del vehículo, así que no estoy seguro de cuán precisa era la distancia. Parecía que ya estaban a unos 6 metros de distancia. No sé por qué me tomó tanto tiempo darme cuenta de esto. Tal vez fue porque no quería, pero reconocí a mi vecino por la nuca y por la forma de su cuerpo, que era algo atípico. Lo había visto a menudo encorvado, trabajando en su jardín, mientras yo pasaba por ahí. Caminaba de espaldas hacia nosotros. Cuando estuvo más cerca, se detuvo. Entonces empezó a gritar. «¡Ah! ¡Ah!», una y otra vez, de pie, inmóvil, de espaldas a nosotros. Solo más tarde me daría cuenta de que había estado diciendo: «¡Ayúdame!», al revés. Bajé la ventanilla. «Señor Nelson», dije, «¿qué pasa?». Dejó de gritar. Ahora que mi ventana estaba baja, pude escuchar su cuerpo crujir y romperse. La sangre brotó de las fisuras cuando las articulaciones de sus brazos y piernas cambiaron drásticamente. Cuando la cabeza del señor Nelson giró completamente hacia nosotros, estaba seguro de que vi la luz que se apagaba en sus ojos. Entonces, lo que sea que se había apoderado del señor Nelson dio un primer paso adelante con la nueva arquitectura de su cuerpo. Katy y yo comenzamos a gritar con ese primer paso. Subí la ventanilla mientras el señor Nelson corría con piernas extrañas e inhumanas. Sus rótulas y codos se habían estirado y exagerado al estar invertidos. Puse mi pie en el acelerador. Con el auto todavía en reversa y a través de las ventanas delanteras parecía que estuviéramos avanzando a toda velocidad. A pesar de que una mirada a los lados o en el retrovisor mostró que todavía estábamos parados, chocamos contra el señor Nelson. La sangre acuchillaba el parabrisas. El coche subía y bajaba mientras pasábamos por encima de su cuerpo. A los lados y en la parte trasera no había indicios de que el automóvil subiera y bajara. No vio aparecer un bulto detrás de nosotros. Mantuve mi pie en el acelerador, aún avanzando en reversa. Vi romperse una ventana de la casa de un vecino. Una pareja que apenas reconocí se arrastró como arañas bebés fuera de los huevos, goteando sangre y más sangre mientras se raspaban contra los fragmentos del marco de la ventana. No creo que fuera que no supieran abrir las ventanas. Cuando la esposa se detuvo en la ventana, sonrió. Ella frotó intencionalmente su cuero cabelludo contra un pedazo de vidrio particularmente afilado. Salió carne y sangre,
Creo que pude ver el blanco de su cráneo. Para entonces su esposo ya estaba en el suelo corriendo hacia nosotros. Aceleré hacia adelante. Ellos y su casa desaparecieron por los costados y la parte trasera del vehículo, que nuevamente estaban atrapados cerca de la entrada de la calle. Salía más gente de sus casas. Salieron todos retorcidos y rotos, dañándose aún más a medida que salían. Corrieron hacia nosotros con las piernas hacia atrás, agitando los brazos hacia atrás. Todo acerca de ellos estaba en el camino equivocado. En poco tiempo me encontré pisando los frenos. «Sigue adelante», Katy gritó. «Nos van a alcanzar». Delante, vi mi propio camino de entrada. Alguien que se parecía a mí estaba hablando con otra persona con la cara pintada. El rostro pintado asintió. Arriba y abajo asintió como lo haría una cara real. Luego, cuando vi que la peluca se arrastraba y se movía aparentemente sola, me di cuenta de que el verdadero rostro debajo de la peluca estaba hablando, moviendo sus labios, respirando. El hombre del camino equivocado me estaba hablando a mí, o a alguien que se parecía a mí. Al mismo tiempo, Katy se inclinaba sobre mí, tratando desesperadamente de poner el pie en el acelerador. Un par de trozos retorcidos de hueso y carne chocaron contra el parabrisas. Dos caras con los pliegues del cuello arrugados me miraban con ojos vidriosos. Estos eran rostros que debería haber reconocido. Sus brazos torcidos continuaron golpeando la ventana a pesar de que sus ojos me decían que no había nadie en casa. Una telaraña de grietas se extendió por el parabrisas. Sus surcos mancharon de sangre. Apreté mi pie en el acelerador mientras ayudaba a estabilizar a Katy en su asiento. Tiramos a esos dos y justo después atropellamos a toda una familia en rápida sucesión. No tuve tiempo de sentirme culpable. Estos no eran mis vecinos. Estos no eran mis vecinos. Estos no eran. Katy y yo comenzamos a cambiar. Escuché algunos de mis huesos romperse. Lo sentí un momento después, como el reverso del relámpago antes del trueno. Katy y yo comenzamos a gritar, casi al unísono y casi al mismo tiempo. Era como si un coro de dolor y miedo y dolor, se hubiera levantado con nosotros como instrumento. «Mantén la cabeza hacia atrás», grité mientras me esforzaba por mantener mi cabeza pegada a mi asiento. «No dejes que se tuerza. Pase lo que pase con el resto de nuestros cuerpos, no podemos dejar que nos mate». «Lo sé», dijo Katy. «Solo saca este auto de aquí. Haz un cambio de sentido o algo así». «Haz un cambio de sentido», pensé. ¿Qué decía mi abuelo sobre la vida y cómo si no sabías qué hacer, siempre podías hacer un cambio de sentido? Todavía en reversa, pero aún yendo hacia adelante, hice girar el auto chirriando. No miré por lados o la parte trasera. Disparé dirigiéndome hacia donde habíamos venido. El hombre del camino equivocado esperó. Me esperó en el cruce de mi camino de entrada y la calle. Su boca pintada sonreía para siempre. Sus ojos pintados estaban demasiado abiertos e incapaces de parpadear. Pasamos junto a él y salimos del barrio. Sin embargo, Katy y yo no estábamos fuera de peligro. Pude llevarnos a una estación de servicio cercana antes de que mis piernas y brazos, que se invirtieron parcialmente y goteaban sangre, fallaran por completo. Nos arrastramos fuera del vehículo y sobre el frío y duro cemento de la gasolinera. Me desmayé casi de inmediato, pero Katy me dice que mantuve el conocimiento hasta que llegó la ambulancia. No la envidio. Pasamos meses en el hospital con huesos rotos y ligamentos y músculos desgarrados. Creo que lo único que no hubiéramos salvado de un daño permanente podría haber sido los asientos de nuestro vehículo resistiendo nuestros cambios. Les dijimos a los médicos que habíamos tenido un accidente automovilístico. Nos negaron con la cabeza y siguieron haciendo preguntas. Volví a casa, eventualmente. Ambos lo hicimos. La razón por la que me fui a casa fue porque uno de mis vecinos que habíamos atropellado con mi coche vino al hospital a visitarme. Parecían completamente bien, como si nada hubiera pasado, y el hombre del camino equivocado nunca los hubiera cambiado. Pero mi vehículo, Katy y yo sufrimos daño, tanto física como psicológicamente, y mientras nuestros cuerpos se están recuperando, no creo que volvamos a ser los mismos. Me siento mal por dentro.
Hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya gustado esta leyenda urbana. Recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dejando tu like y un bonito comentario. También puedes seguirnos en Spotify. Estaremos actualizando constantemente episodios de los relatos subidos al canal. Y ten mucho cuidado con encontrarte al hombre del camino equivocado o el demonio de la carretera. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.